funciona. Voy a cerrar con dos preguntas. La primera es, ¿qué planes tienes? Porque ahora qué, ¿qué viene? Porque ya en Sí, este fíjate. planeta lo recorriste todo. Fíjate que cuando yo venía bajando del Chimborazo, del punto más cercano al sol, ya lo habíamos conseguido. Gracias a Dios, ya la montaña podemos subir. Ahora estaba en la parte más difícil en la montaña, que no es en la subida, es en la bajada, porque normalmente ponemos nuestra atención en llegar a la cima y a veces llegamos ya sin energía en nada y la bajada es lo complejo. De hecho, en el mundo del montañismo, 70% de los accidentes se generan en la bajada. Entonces, recién es complejo, ¿no? Yo venía en esa parte, en la parte difícil, y entre los pensamientos que puse ya en mi cabeza, uno era, ¿cómo le hago? Fíjate esta pregunta posibilitadora. ¿Cómo le hago para acercarme un poquito más al sol si por definición ya estuve en el punto más cercano al sol? La respuesta es, no importa cuánto te vayas del espacio, si sales al espacio ya estás más cerca al sol por la misma definición. Y lo dejo allí, guardado en el inconsciente y lo atribuyo a, ay no, estás cansado y estás pensando cualquier cosa. El punto es que en algún momento me recupero y empiezo a maquinar cómo le hago para ir al espacio. Y en su momento, te estoy hablando hace 2 años, Guille, básicamente rayé en la ventana en el departamento cuáles son las opciones para irme al espacio. Y eran 2, agencias públicas o privadas. En las públicas tienes NASA, la agencia india y todo, y el requisito es que seas ciudadano. No es mi caso, me quedaron las privadas. En las privadas tienes 3, la de Jeff Bezos, la Virgin Galactic de Richard Branson y SpaceX de Elon Musk, nada más. Siguiente pregunta, ¿a quién conoces? A ninguno. Entonces me da exactamente lo mismo con cuál empezar. Yo empecé con Elon Musk y empiezo a buscar contactos de ingenieros de SpaceX para plantear el proyecto de correr un maratón en el espacio. Consigo algunas entrevistas, algunas reuniones técnicas y la respuesta rotunda fue no. No, principalmente porque nosotros estamos vinculados con NASA y bueno, y 1000 razones más. Fin de la historia. No me fui con el no, agarro el no y dije, ok, no es aquí. ¿Dónde me sugieres ir al siguiente paso? ¿A Bezos o a Richard Branson? Y me dicen, ve donde Richard Branson, porque Richard Branson por su perfil es aventurero. Es aventurero, le va a encantar el proyecto. Ok, listo. Pregunta posibilitadora inmediata. ¿Cómo le hago para conocer a Richard Branson? No es lo conoces o no, lo vas a conocer o no. No, la pregunta posibilitadora es con la que te permites crear el destino. ¿Cómo le hago para conocerlo? Empiezo, palabras más, palabras menos, termino yéndome con un grupo de empresarios latinoamericanos exitosos a la isla privada de Richard Branson. Llego en esa isla, todo el mundo hablando allí, yo hablando con Branson, mostrándole las aventuras, que no sé qué cosa, y me dice lo que tú me acabas de preguntar. ¿Qué más? Y le digo, estoy aquí porque me quiero ir al espacio. Me dice, ¿por qué te quieres ir al espacio? Y le digo, le va a parecer más interesante el para qué me quiero ir al espacio. Deja su vaso en el bar y me dice, a ver, cuéntame. Y le empiezo a contar el para qué lo quiero ir. Y me dice, es interesante. En esta sala, quizá la persona con menos posibilidades de ir al espacio eres tú. Y sin embargo, eres el que me lo está planteando directamente. Porque yo le dije, para mí, la forma de ir al espacio son 3. La primera, o eres el dueño del cohete, o eres la esposa del dueño del cohete, porque justo para ese momento la esposa de Bezos estaba presentando su aventura, o eres un billionaire. Entonces, ninguna era mía, y le decía a Branson, y la verdad es que usted no es que me encanta tanto. Entonces yo quiero ir al espacio, y ahí me dice el tipo, interesante, porque quieres hacer inevitable lo imposible. Y ese es el eslogan que tiene Virgin Galactic. Hagamos inevitable lo imposible. Y efectivamente, hoy, meses de trabajo, porque me presentó gente ya vinculada al tema, estamos trabajando en ese proyecto, ya estoy en la fila de espera hacia el proyecto, y alguna vez hicimos esta pregunta, a ver si ya que me voy al espacio, ¿por qué no nos hacemos otra serie? Y en una de estas conferencias me escucha un director y me dice, en una de estas conferencias me escucha un director y me dice, tu historia de vida es una serie, en realidad. Y hoy estamos avanzando con Dynamo, que es la casa productora principal de Netflix. Acaba de lanzar 100 años de soledad. Están interesados en el proyecto y potencialmente lo vamos a convertir en una serie que incluye esta ida al espacio. ¿Sí? Insisto, si le hubiese preguntado Guille a alguien si se podía o no, creo que la mayoría de respuestas que habría recibido es no, es imposible.